Hola jóvenes, buenas noches. Voy a realizar el siguiente video con el fin de establecer los cálculos de la práctica correspondiente número 1 del equilibrio de fases, que sería justamente la construcción de nuestro diagrama de fases del agua. Recordando que como punto inicial tenemos los siguientes datos experimentales, los cuales consisten en temperatura en grados Celsius, que representan justamente temperaturas del equilibrio líquido-vapor, es decir, temperaturas de ebullición. A su vez, también se registraron para cada respectiva temperatura valores correspondientes a diferencias de alturas. Voy a cambiar justamente aquí la mención, que son diferencias de alturas, para justamente medir una presión manométrica. Como punto inicial, la primera parte de estos cálculos consisten en convertir la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin, porque justamente cuando estamos relacionando ecuaciones de estado hay que referirnos justamente a cuestiones absolutas. En este caso, como vamos a utilizar modelos de ecuaciones de estado, como lo es Antoine, Clapeyron y Wagner, necesitamos convertir todo a cuestiones o unidades absolutas. En relación a la temperatura, para el primer punto, en cuanto a la temperatura, vamos a establecer dicha temperatura en grados Celsius a grados Kelvin. Por lo tanto, vamos a colocar una columna que responda a la conversión correspondiente, por lo cual inserto la fórmula en la celda correspondiente, selecciono el valor al cual quiero cambiar la unidad, agrego el más y su respectivo factor de conversión y le doy Enter. Para ello, como ya tengo justamente seleccionada la fórmula base, ya lo que seguiría sería seleccionar la celda en la esquina inferior derecha y dando clic sostenido, arrastro el cursor hacia el último dato para que las temperaturas se conviertan. ¿Ok? Posteriormente, para la presión absoluta, en principio necesito convertir esas deltas de o diferencias de alturas, convertirlas a las unidades correspondientes. Generalmente la unidad más usual en este tipo de cuestiones para términos de presiones manométricas son los milímetros de mercurio. Por lo tanto, esas diferencias de alturas las voy a convertir de centímetros de mercurio a milímetros de mercurio y el factor es aproximadamente de 10. Multiplico, selecciono la celda del primer valor y la multiplico por 10. Para obtener todos los valores, de nueva cuenta, selecciono la esquina inferior izquierda, doy clic sostenido y arrastro todos los valores. Aún no tenemos en el esquema de las presiones los valores correspondientes de presiones absolutas, por lo tanto, para convertir dichos valores en presión absoluta, lo que se realiza es a la constante de la presión atmosférica en la Ciudad de México, le voy a restar los valores de diferencias de presiones obtenidos en el vacío. Hay que recordar que para ello, como las diferencias obtenidas son presiones en el vacío, solo se realiza justamente la diferencia en lugar de la adición. Si fueran presiones manométricas por arriba de la presión atmosférica, en este caso sería lo contrario.
Sin embargo, justamente al ser presiones de vacío, bueno, sería esa la fórmula. Coloco la fórmula, clic sostenido, arrastro y ya tendría mis respectivos valores de presión absoluta. La primera gráfica consiste en graficar justamente datos de temperatura y datos de presión absoluta. Esto con el fin de poder visualizar cómo es que va diseñándose la gráfica experimental. Acordémonos que la idea es justamente obtener la ecuación que modele esta partecita. Recordando que nosotros no llegamos como tal al punto crítico, que sería justamente situado en el punto B, y tampoco hemos tenido datos experimentales para llegar al punto triple, que es justamente ubicado en el punto A, donde tenemos justamente aquí los puntos de referencia. Por lo tanto, nosotros con estos datos experimentales vamos a modelar la ecuación establecida para este tramo de equilibrio. Por lo tanto, vamos a visualizar cómo es que se representa de manera experimental. Esa sería la primera gráfica. Y recuerden hacerlo paso a paso, ya que justamente de la cuestión paso a paso podemos justamente describir qué zona es la que estamos previamente caracterizando. Para ello, doy clic izquierdo, le doy en seleccionar datos, agrego, y en este caso sería eh, los datos experimentales del equilibrio líquido-vapor, donde los valores de las X siempre van a ser las temperaturas y los valores de Y siempre se van a ser referidos a las presiones absolutas. Doy en aceptar y bueno, así quedó construido mi primera parte. Es importante que en cada una de las gráficas se coloquen los ejes y también el título de la respectiva gráfica. Por lo tanto, vamos a colocar en los ejes, le doy diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico, títulos de eje, horizontal y vertical. Aquí es presión de saturación en milímetros de mercurio. Y de este lado tenemos temperatura. Ok, si se dan cuenta, este tramito que trazamos de nuestra recta corresponde justamente a la zona que les comenté, que justamente es esta, ok, que justamente se refiere a esta zona, ok, solo un tramo, no todo, ok. Si se dan cuenta, tiene justamente algunas imperfecciones. Al ser datos experimentales, algunos datos se encuentran muy juntos o tienen ligera variación. No hay que preocuparse justamente si la tendencia es la adecuada, que tiende a subir a medida de que aumenta la temperatura, aumenta la presión. No se preocupen, mientras tenga la tendencia, no hay problema, son datos experimentales. Pero para que justamente nos quede mi ecuación de manera corregida, que cumpla con esa tendencia exponencial, vamos a pasar a corregirlo. Si bien recordamos, la ecuación de Clausius-Clapeyron se encuentra establecida a partir del voy a insertar el símbolo
del logaritmo natural de la presión de saturación, que va a ser igual a, de manera paramétrica, a mi delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T más 1C. ¿Ok? Podemos ilustrar aquí que nuestro modelo satisface a lo siguiente, ¿ok? Y que quiere decir que justamente la idea es calcular la entalpía de vaporización en ese equilibrio. Si se dan cuenta, pues evidentemente los datos experimentales nos sirven para encontrar el modelo que satisfaga justamente esta curvita a partir del modelo de Clausius-Clapeyron. Para lo cual, ok, para este modelo necesito transformar las presiones de saturación, en este caso las presiones absolutas, y las temperaturas, una por su lado en logaritmos y la otra por su parte en inversos de la temperatura, para poder caracterizar esa ecuación y que me dé justamente un modelo parecido al de la línea recta, ¿no? Que establece más o menos un comportamiento así, en el cual Y corresponderá al logaritmo de la presión de saturación, la pendiente involucra la entalpía de vaporización sobre la constante de gases ideales, X sería el inverso de la temperatura y la ordenada al origen correspondería a esta C, que hablamos en clase, corresponde a una constante de integración. Ahora, para el modelo de Clausius-Clapeyron, en un equilibrio líquido-vapor, que justamente es lo que nos transforma en datos experimentales, vamos a pasar a calcular el logaritmo de las presiones de saturación y el inverso de la temperatura. Para ello voy a calcular el logaritmo natural de cada uno de estos valores. Inserto la ecuación en la cual el logaritmo natural se establece a partir de las letras NL, abro paréntesis, y lo que esté adentro de dicho paréntesis es lo que se va a transformar en logaritmo. Selecciono la esquina inferior derecha y arrastro para obtener todos los logaritmos. Aquí aparecen bastantes decimales, lo que yo les recomiendo es que para la tabla de datos lo reduzcan a al menos 2 para que justamente se vea la cifra redondeada. En cuanto al inverso de la temperatura, voy a colocar la fórmula en la cual me dice que sería 1 sobre la temperatura correspondiente y evidentemente en unidades Kelvin. Para ello, arrastro nuevamente todos los valores y también, de igual manera, esto lo escribo en notación científica para que justamente no se vean tantos números inmersos. Ya una vez que ya desarrollé justamente los logaritmos y el inverso de la temperatura, ahora sí satisfago a este modelo de línea recta para poder encontrar la pendiente que corresponde a la entalpía. Nuevamente genero un gráfico en el cual selecciono datos, le doy a agregar. Esta gráfica se va a llamar equilibrio líquido-vapor. Clausius-Clapeyron. Para ello voy a modificar justamente los valores de la serie. En este caso, X corresponderá a 1 sobre T y la
variable independiente corresponderá a el valor, perdón, la variable dependiente, que en este caso es y, corresponderá al logaritmo de la presión de saturación. Le doy a aceptar y bueno, aquí tengo justamente mi línea recta para que justamente no se vea tan amplio el rango establecido en los valores de y. Voy a recortar ese rango para que no inicie desde 0, sino inicie aproximadamente de 4 para que la gráfica se amplíe un poquito más y se pueda visualizar justamente el comportamiento correspondiente. No olvidar que hay que colocarle a cada gráfica su título principal y sus ejes. Para ello aquí vamos a tener el inverso de la temperatura y de este lado vamos a tener el logaritmo natural de la presión de saturación. Para encontrar la pendiente que satisfaga al modelo de línea recta, voy a añadir una línea de tendencia y para esa línea de tendencia voy a dar la opción, ya de manera automática me involucra una línea recta, pero necesito que me presente la ecuación y también el valor del R cuadrado para conocer si justamente mi modelo se ajusta. Y en efecto, aquí justamente me representa la ecuación equivalente, donde podemos notar que esta ecuación satisface a lo que tenemos justamente en el modelo de Clausius-Clapeyron, donde la entalpía corresponderá a este valor con todo y el signo negativo y la C corresponderá a este valor. Esta sería nuestra segunda gráfica que vamos a colocar en esta zona y ahí contabilizamos dos grafiquitas. Ahora sí, aquí en esta zona voy a escribir en formato de texto cómo es que vamos a calcular la entalpía de vaporización, para la cual entonces establecemos que la pendiente va a satisfacer justamente a esta ecuación. Por lo tanto, despejando la entalpía, esta R que está dividiendo pasaría multiplicando y este signo que también se encuentra justamente en esta zona pasaría del otro lado. Por lo tanto, la entalpía de vaporización sería igual a M por R. Lo cual sugiero que esa R de constantes ideales la refiramos en joules. Por lo tanto, satisfaciendo justamente esta ecuación, la delta dH de vaporización, que va a estar en unidades Joule por mol, la vamos a establecer multiplicando justamente lo que nos dio en esta zona, que es decir, la pendiente, 51,79 por 8,314. Y ese dato correspondería a el valor de la entalpía de vaporización. Ok, entonces ya teniendo la entalpía de vaporización ya podemos satisfacer a este modelo que corresponde justamente a la curva, la caracterización de esta curvita de vaporización. Sin embargo, como pueden notar, nuestro último dato de temperatura no corresponde al valor del punto triple. Entonces, como la idea es construir toda esta curva,
nosotros en el siguiente paso vamos a establecer ¿ok? Temperaturas que nos permitan a completar esta zona de la gráfica, ya que justamente nosotros solo llegamos a cierta parte, pero no hasta el punto triple, recordando que el punto triple se ubica en una temperatura de 273 y nosotros nos ubicamos hasta 330. Por lo tanto, nosotros vamos a modelar esta ecuación ya con los datos obtenidos y entonces, resultado de ese modelo nos va a dar igual, ¿ok? A la delta de H, que esta la podemos sustituir aquí, que en este caso sería de menos 43,058, que por cierto, perdón, aquí sería positivo, porque sería el valor de la pendiente negativo por el negativo, ¿ok? Y entonces aquí me queda el valor positivo de la eh, de la eh, de la entalpía y eso lo multiplico, lo divido entre 8,314. De eso, del 8,314, ya tendría justamente lo correspondiente a mi pendiente y me faltaría únicamente el valor de C. Ese valor de C lo encuentro justamente en el valor de aquí, que sería la ordenada al origen. Y esta ecuación es la que va a modelar justamente el comportamiento de ese equilibrio. Es decir, de donde yo tengo mi valor de 585 hasta acá, ¿no? Entonces, quiere decir que yo tengo que suponer valores que partan de mi dato de 585 a mi dato de 330 y además de 330 tengo que calcular todos estos datos hasta acá. Por lo tanto, pues evidentemente tengo que suponer temperaturas que con el modelo que acabo de obtener me pueda proporcionar las presiones para poder completar justamente esa zona de manera completa hasta el punto triple. Así es que para ello tengo que colocar temperaturas supuestas que dependerán de al menos unos 5 valores. Es decir, voy a obtener al menos 5 valores para poder establecer los datos que me faltan. Voy a obtener una diferencia, ¿ok? Esto con el fin de que para hacerlo estructurado y de manera estructurada pueda calcular las temperaturas completas hasta el punto triple. En este caso, ¿cómo se va a estructurar esa diferencia? Voy a seleccionar el primer valor que tuve de la temperatura menos los 273,16, que justamente es el valor a donde yo quiero llegar, que es el correspondiente al punto triple, entre 5. Y esta va a ser la diferencia entre valores que tengo que asignarle para suponer las temperaturas que me faltan, ¿no? Y entonces, las temperaturas supuestas, ¿ok? Ahora van a partir desde 273,16, ¿ok? Y voy a añadir justamente los valores que me faltan. Esta celda tiene que estar inamovible, es decir, que tiene que ser de sin variar, porque justamente al no variarla, no me permite mantenerla fija para que las adiciones se hagan de manera continua.
Y entonces arrastro los valores y el último dato que me proporciona aquí corresponderá a los que tengo aquí y de aquí para abajo pues ya puedo partir con mis datos experimentales. Voy a borrar este último y voy a estructurarlo solamente en 2 cifras decimales. Y de aquí voy a copiar todas las temperaturas que me sobran. Las voy a eh, pegar los valores. Voy a hacer esto un poquito más abajo. Este también. Ok, y si se dan cuenta, ya completé justamente mis valores hasta el punto triple. Es decir, ya tengo las temperaturas de aquí donde tenía de 585 hasta para acá. Pero, como yo ya corregí justamente esa curvita para que no me salieran datos dispares, ok, lo que voy a hacer es ahora corregir esa presión de saturación. ¿Con quién? Con el modelo correspondiente aquí. Acordémonos que eso es establecido en un logaritmo natural, por lo tanto tengo que, para eliminar ese logaritmo, eh, generar la función exponencial, que es contraria justamente al logaritmo. Y de ahí, ahora sí, voy a partir a escribir esta ecuación. Por lo tanto, serían el menos 43,058.206. Eso entre 8,314. Esto lo voy a colocar en paréntesis. Y eso multiplicado por 1 sobre las nuevas temperaturas que tenemos. Y eso más la constante de integración, que en este caso sería de 20,491. Esto también lo voy a colocar en paréntesis, estos dos, para que se diga, se denote que eso es un término completo. Y voy a cerrar en paréntesis y ya voy a tener las presiones corregidas, ¿verdad? Igual hay que nada más establecerla en 2 cifras decimales. Ok, como yo ya tengo el modelo corregido del equilibrio líquido-vapor, ok, estas temperaturas las voy a graficar. Ok, igual voy a recortar el rango y voy a partir de 250. Eso para que se denote justamente la curvita. Este título de gráfico sería clausus equilibrio líquido-vapor corregido. ¿Ok? Y pues igual, de igual manera, hay que insertar los ejes. Y que, ok, entonces si se da, si nos podemos percibir, ya tenemos justamente esta curvita, ¿no? Que está representada en verde, desde este punto hacia acá. Ya llegamos al punto triple. ¿Ok? Entonces, nos falta construir justamente la línea de sublimación, pero para ello necesitamos modelar una ecuación para esta zona del diagrama de fases. Voy a colocar aquí la gráfica. Es decir, que allí estoy partiendo justamente
de mis datos, ¿no? Y entonces, ok, lo que voy a hacer a continuación es obtener la entalpía de sublimación, ya que justamente no calculé, no tengo datos experimentales para la sublimación, es decir, datos que me permitan obtener un modelo como lo hicimos justamente con el equilibrio líquido-vapor. Y entonces vamos a ocupar justamente este modelo, pero para el equilibrio líquido, perdón, sólido-vapor. ¿Ok? En este caso, para el equilibrio sólido-vapor, esta ya no se llamaría calor latente de vaporización, es decir, tampoco entalpía de vaporización, se llama ahora entalpía de sublimación. Pero ¿cómo calculamos esa entalpía de sublimación? Ah, bueno, nosotros en clase estipulamos una ecuación, que la entalpía de sublimación iba a estar establecida en lo siguiente. Nosotros íbamos a tener que sumar la entalpía de vaporización que nosotros obtuvimos más la entalpía de fusión, pero bibliográfica. Esa entalpía de fusión, les comenté que la habíamos establecido en 6010 joules sobre mol. ¿Ok? Ese es un valor, eso es un dato bibliográfico porque evidentemente nosotros tampoco establecimos datos para un equilibrio de fusión. Entonces vamos a justamente aplicar la ecuación correspondiente para la entalpía de sublimación, sustituyendo en la entalpía de vaporización el valor que nosotros obtuvimos, es decir, ¿verdad? Que sería 43.058.206. Y la entalpía de fusión establecida en 6010. Eso nos origina, ok, de hecho lo podemos realizar aquí, sería justamente este valor más 6010. Y este valor nos resulta justamente en esto, ¿no? Ok, y quiere decir que esa es la entalpía de sublimación, ok. ¿La podemos sustituir aquí? Sí, en efecto, ya la puedo sustituir en este modelo, ok, justo con la R de los gases ideales. El problema radica que como este ya es otro modelo de ecuación, ok, la constante, en este caso C, no la tenemos, porque ya está satisfaciendo otro equilibrio. Pero lo que sí sabemos es que en este equilibrio, en este diagrama de fases, para este equilibrio, que es el de sublimación, que es la ecuación que nosotros estamos buscando, podemos visualizar que incurre en que que en este caso para todos los equilibrios nosotros partimos del mismo punto, que sería el punto triple, ¿no? Inicia justamente aquí esa curva de sublimación. Y en este caso, perdón, termina esa curva de sublimación en ese punto triple para poder dar inicio a la de evaporación y también surgir la de fusión. Por lo tanto, podemos decir que si nosotros sustituimos el punto triple en esta zona, ok, nos va a dar el valor de la constante que nos hace falta. Por lo tanto, vamos a sustituir en esta ecuación
el valor de la entalpía, la constante de gases ideales, y en la presión vamos a sustituir el valor del punto triple, que en este caso sería 4.6 milímetros de mercurio, y para el de la temperatura su correspondiente punto triple, que sería el de 273.15. ¿Ok? Y entonces, justamente, si nosotros lo hacemos de esa manera, podemos sustituir. La entalpía de sublimación sería ahora 49,068.206, ¿ok? Entre la constante de gas ideal, 8.314, el logaritmo de la presión de saturación, en este caso sería el de 4.6 milímetros de mercurio, y la temperatura sería de 273.16. Y en este caso, pues ya ven, podemos ilustrar que la ecuación solo quedaría como variable a determinar la constante C. Entonces, si nosotros realizamos